Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar, que estoy a la puerta y llamo. Quien guarda mi palabra, con el Padre José Ribes. El corazón que te he dado es morada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado. Buenas tardes. Un saludo cariñoso a todos los oyentes de Radio María. Les habla el Padre José Ribes, párroco de Massamagrell, Archidiócesis de Valencia. En el programa anterior lo concluíamos con aquellas palabras con las que Jesús se dirigía a la ciudad de Jerusalén, constatando cómo la ciudad santa no había estado receptiva ni a su persona, ni a su palabra, ni a su mensaje. Y en aquellas palabras, me imagino que envueltas en una pesadumbre, ¿no?, por parte de Jesús, de ver cómo Jerusalén no lo había acogido ni lo había escuchado, en esas palabras me imagino que llenas así de una pesadumbre por parte de Jesús, vemos cómo Jesús les anunciaba que Él hubiera querido reunirlos como la gallina reúne a sus polluelos, pero vosotros no habéis querido. Y cómo Jesús anunciaba de algún modo las consecuencias, digamos, de su ceguera espiritual. El no acoger al Mesías, el no acoger a aquel que viene en nombre del Señor, pues va a tener unas consecuencias para la ciudad santa, porque la ceguera espiritual les va a llevar a un futuro, pues nada halagüeño. Ahí nos quedábamos el otro día con estas palabras de Jesús dirigidas a Jerusalén. Y después de estas palabras dirigidas a la ciudad santa, el evangelista nos traslada, digamos, a un episodio más en la vida de Jesús, aunque no nos dice ni en qué ciudad ni en qué pueblo ocurre lo que va a comentar. Solo indica que lo que va a narrarnos tiene lugar en casa de uno de los jefes de los fariseos que lo ha invitado a comer en el día del sábado. Leemos el texto. Un sábado entró él en casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos lo estaban espiando. Había allí delante de él un hombre enfermo de hidropesía, y tomando la palabra, dijo a los maestros de la ley y a los fariseos: ¿es lícito curar los sábados o no? Ellos se quedaron callados. Jesús, tocando al enfermo, lo curó y lo despidió. Y a ellos les dijo: ¿a quién de vosotros se le cae al pozo el asno o el buey y no lo saca enseguida en día de sábado? Y no pudieron replicar a esto. El evangelista, al narrarnos este episodio, nos está diciendo cuál es el ambiente que rodea la invitación que ha recibido Jesús por parte de uno de los jefes principales de los fariseos. Dice que por una vez lo ha invitado a comer, pero desde que entra en la casa, nos dice el evangelista que los fariseos lo estaban espiando. Por tanto, el ambiente no es nada halagüeño. De repente, nos dice el evangelista que aparece una persona hidrópica delante de Jesús. Al parecer, nadie lo ha invitado, porque, como observamos en el texto, cuando Jesús lo cura, lo despide y esta persona desaparece de aquel lugar. Su aparición repentina es tan extraña que algunos lo interpretan como una trampa preparada por los fariseos
para ver si Jesús caía en ella. Pero el evangelista, leyendo el texto, vemos que no insinúa nada de esto. El enfermo es fácil de identificar porque la hidropesía consiste en la retención de líquido en los tejidos, sobre todo en el vientre, pero también en los tobillos, en las muñecas, en los brazos y en el cuello. Esto es lo que nos dice la medicina moderna. Recordemos que cuando Jesús curó a la mujer encorvada, comenzó dirigiéndole la palabra e imponiéndole las manos. Recordemos aquel texto que vimos hace muy poquito, donde Jesús sanaba a aquella mujer encorvada, dirigiéndole la palabra y diciéndole: mujer, quedas libre de tu enfermedad, e imponiéndole las manos, lo curó. Ahora, en el texto que acabamos de escuchar, Jesús no habla al enfermo, no le dice nada, solo pregunta a los maestros de la ley y a los fariseos si está permitido curar en sábado. Y ante el silencio de los mismos, Jesús toma al enfermo, lo cura y lo despide. Y luego, como si necesitara Jesús justificar lo que ha realizado, recuerda lo que se haría con un buey que cae en el pozo en sábado. Y lo dice Jesús con estas palabras: ¿a quién de vosotros se le cae al pozo el asno o el buey y no lo saca enseguida en día de sábado? Jesús está diciendo algo tan evidente que ellos no fueron capaces de responderle. Y ahí es donde el evangelista termina este episodio, donde una vez más aparece la misericordia de Jesús, la compasión del Señor hacia los pobres, hacia los enfermos, hacia los necesitados, y también contesta de una forma clara y rotunda, con hechos y con palabras, ante esa interpretación errónea que hacían, en este caso, los fariseos acerca del día del sábado, donde Jesús está de algún modo diciendo que el verdadero culto a Dios pasa también por la atención a los necesitados. Y Jesús, una vez más, les pone en evidencia, en este caso, a los fariseos y a los doctores de la ley, les pone en evidencia su ceguera también espiritual y su incapacidad en reconocer cómo la acción de Dios está aconteciendo ya en medio de ellos. En cuanto termina este episodio, Jesús, que ha sanado a esta persona enferma, el evangelista nos dice que los invitados que estaban allí, recuerden que Jesús ha sido invitado a comer en casa de uno de los principales fariseos. Inmediatamente nos dice el evangelista que los invitados que estaban allí corren inmediatamente a ocupar los primeros puestos. Y vamos enseguida a leer lo que Jesús dice con ocasión de lo que él está observando. Leemos y comentamos el texto evangélico. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les decía una parábola. Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal, no sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú, y venga el que os convidó a ti y al otro y te diga: cédele el puesto a este. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y dijo al que lo había invitado: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, a lisiados, cojos y ciegos, y serás bienaventurado porque ellos no pueden pagarte. Te pagarán en la resurrección de los justos. Lo que nos narra el evangelista es llamativo.
verdaderamente llamativo. Y hay unos factores que lo explican. Lo primero es la búsqueda del honor y la fama. Hoy día, cuando se celebra un banquete o una boda, los puestos están asignados de antemano. Y lo único que preocupa es ver si te han puesto al lado de alguien que conoces o no conoces, ¿verdad? Eso es lo que hoy en día pues es habitual. En la antigüedad todo era más flexible y se prestaba a conflictos como el que describe el episodio que nos narra la parábola. El segundo factor hay que tenerlo en cuenta. Conseguir uno de los primeros puestos era importante. ¿Saben ustedes por qué? Porque se comía mejor. Podemos mencionar lo que nos cuenta un famoso poeta satírico llamado Marcial, nacido en la actual Calatayud, pero estamos hablando del año 40 después de Cristo. Este poeta satírico hispano vivió gran parte de su vida en Roma y él ironizó sobre las tremendas diferencias entre la comida que se servía en la mesa principal y en la mesa del resto de los convidados. Por eso nos dice aquí Jesús que notando que los convidados escogían los primeros puestos, y uno dice, ¿por qué? Porque se comía mejor. Cuando más cerca estabas, digamos, de la mesa principal, si podías estar en la mesa principal, mejor que mejor. Y cuando más cerca estabas de la mesa principal, los manjares eran mucho más exquisitos que las mesas que estaban más lejos del que había invitado. Por eso, las palabras de Jesús, digamos, a esta actitud que él observa en parte de la gente, pues son claras. Y las palabras son muy claras por parte de Jesús a estas personas que buscaban los primeros puestos. Y ahora sabemos por qué buscaban los primeros puestos. Porque los manjares que habían allí eran mucho más exquisitos que los que podían estar en otras mesas más lejanas. Esto a nosotros nos puede llamar la atención, pero era bastante frecuente, digamos, en los banquetes importantes. Jesús, ante la actitud que él estaba observando en aquel momento, él aconseja actuar de una forma totalmente distinta. Y lo justifica de este modo, que puede ser incomprensible si uno se deja llevar solo por criterios humanos. Porque Jesús le está diciendo, cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal, no sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú, y venga el que os convidó a ti y al otro, y te diga, cédele el puesto a este, entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto, para que cuando venga el que te convidó, te digo, amigo, sube más arriba. Jesús está diciéndonos que hay que escoger siempre no el puesto principal, ni hay que tener deseos de pretensión de ser reconocido, sino todo lo contrario, pues todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Por tanto, la llamada de Jesús es a la humildad, porque la humildad es la actitud con la cual ganas a los demás y con la que Dios te mira con una sonrisa, con una acogida, porque estás actuando como a Él le gusta. Es más fácil ser reconocido por los demás el humilde, el que es humilde, es más fácil que sea reconocido por los demás que el que tiene una actitud totalmente contraria, diferente. Por eso Jesús dice, ante los demás actúa siempre con humildad, porque te verán mejor, te verán con unos ojos más favorables. La frase de Jesús con la que, digamos, ha terminado ese consejo es también llamativa, porque usa el pasivo. El que se enaltece será humillado
y el que se humilla será enaltecido. Esa es el uso de la pasiva, es un modo de hablar de Dios sin nombrarlo directamente. Los oyentes sabían muy bien el sentido de la frase que Jesús está diciendo, porque ¿a quién se enaltece y a quién se humilla? El que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Es como si Jesús estuviera diciendo, al que se enaltece Dios lo humillará y al que se humilla Dios lo enaltecerá. Por tanto, lo que Jesús está es exaltando al humilde y abajando al soberbio. Y esta amonestación la hace Jesús también incluso, ya no solamente para la gente, sino para incluso sus propios discípulos, para que vivan ante Dios y ante los demás, no confiando en su propia justicia, sino sobre todo confiando en la bondad y teniendo una actitud humilde ante Dios y ante los demás. Pocos capítulos más adelante, en otra parábola, Jesús terminará con la misma enseñanza. Cuando lleguemos a ese momento hablaremos de la parábola del fariseo y del publicano, donde Jesús ensalza a aquel publicano que, sintiéndose pecador, reconociéndose pobre o pequeño ante Dios y ante los demás, es capaz de suplicar desde su realidad la misericordia de Dios. Y en realidad, esa persona es la que es escuchada por Dios y no el fariseo que mantiene una actitud totalmente distinta. Vemos también cómo la humildad es ensalzada, es reconocida no solamente en palabras de Jesús y en otros momentos del Evangelio, sino que también podemos acudir a otros textos del Nuevo Testamento donde se habla y se ensalza al humilde. Recordemos un texto en concreto, como es este, donde el apóstol Pablo, en la carta a los cristianos de Filipo, les propone a Jesús como modelo. Y les dice lo siguiente a los cristianos de Filipo: no obréis por rivalidad ni por ostentación, considerando por la humildad a los demás superiores a vosotros. No os encerréis en vuestros intereses, sino buscad todos el interés de los demás. Y ahora es cuando Pablo expone el ejemplo de Jesús, para que sea también ejemplo para todos los que le siguen. Y dice Pablo: tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, al contrario, se despojó de sí mismo tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por tanto, podemos observar cómo en el Evangelio que acabamos de leer y comentar, y en otros textos evangélicos, así como en esta carta de Pablo, observamos una vez más cómo la humildad es la actitud que Jesús pide de su discípulo, de aquel que quiera seguirle, y no solamente de su discípulo, de sus discípulos, sino de toda la gente que le está escuchando. Como la humildad, digamos, es la actitud con la cual la persona humana muestra en sí misma, digamos, la grandeza que Dios y que solo Dios puede ver. El que es humilde gana el favor de Dios y de los demás y puede presentarse en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier circunstancia ante los demás, porque no va en aires de quitar nada a nadie. No va en aire de quitarle al otro lo que es suyo, sino que el humilde no pretende arrogarse nada ni quitar nada a nadie, sino lo único que pretende es, con sinceridad, manifestarse, digamos, con la pequeñez que es propia de él. El evangelista, en el texto que ahora vamos a leer, añade la instrucción que Jesús va a dar a la persona que lo había convidado a su casa. Y dijo al que lo había invitado: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos,
porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos, y serás bienaventurado porque no pueden pagar, te pagarán en la resurrección de los justos. Así vemos cómo al que le había invitado a comer a su casa, Jesús le exhorta a que tenga dos actitudes. En primer lugar, un desinterés total cuando dé algo a los demás. Y en segundo lugar, una generosidad muy grande para con los pobres, para con los enfermos, para con los lisiados, los cojos y los ciegos. Para Jesús, dar con desprendimiento y sin interés es fuente de felicidad. Y esta palabra de Jesús queda subrayada con esa mención explícita de aquellos a quienes hay que dar. Jesús habla de pobres, lisiados, cojos y ciegos. En las sociedades agrarias y en el pueblo de Israel lo eran, y los más pobres eran los lisiados, los cojos y los ciegos. ¿Por qué? Porque no podían trabajar, no podían vivir por sí mismos, no podían buscar el sustento de su propia vida, sino que dependían totalmente de los demás. Por eso formaban parte, digamos, de la clase más baja de la sociedad. Y no solamente esto, sino desde el punto de vista religioso, estas personas quedaban excluidas de ciertas funciones. Por tanto, cuando Jesús le aconseja a este que lo había invitado a actuar con un desprendimiento total y con una generosidad absoluta, está diciendo, cuando tú quieras hacer algo digno y agradable a Dios, actúa con caridad, con desprendimiento, con generosidad a aquellos que no podrán nunca pagarte, que nunca podrán devolverte lo que tú les has dado. Porque esos, solamente esos, son los que te van a llevar a la vida eterna, porque Dios está presente en ellos. Al afirmar Jesús que la generosidad para con estas personas será tenida en cuenta por Dios de una manera sobresaliente, Jesús mismo se está poniendo en contra de las normas sociales y religiosas de aquel tiempo. Justamente la generosidad ante estas personas, que no eran consideradas dignas de ser tenidas en cuenta ni en lo social ni en lo religioso, la actitud ante ellos será determinante para obtener incluso la vida eterna, que acontecerá cuando resuciten los justos. Fíjense ustedes el criterio de Jesús, hasta dónde lo lleva el Señor, hasta dónde lleva Jesús, digamos, la caridad hacia aquellos que no podrán pagarte nunca lo que has hecho con ellos, y además son las personas consideradas por la sociedad como lo más bajo. Justamente esas personas marginadas social y religiosamente serán aquellos que determinarán la obtención de la vida eterna. A uno de los invitados, la mención que ha hecho Jesús de la resurrección de los justos le ha evocado el banquete del reino de Dios, e imagina que todos querrán participar de él. Y Jesús le va a contestar de una manera clara y contundente con la parábola que inmediatamente vamos a escuchar y comentar. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa y que la música que nos acompaña nos ayude a meditar, a interiorizar lo que hemos dicho hasta ahora.
Estamos en el programa de Quien guarda mi palabra de Radio María, la radio de la Virgen, la radio que transforma vidas, la radio que evangeliza. Nos habíamos quedado con esta expresión, esta reacción de uno de los invitados, al cual la mención que hace Jesús de la resurrección de los justos le ha evocado, digamos, la imagen del banquete del reino de Dios. Y Jesús, vamos a ver cómo le contesta de una manera clara y contundente con esa parábola que vamos ahora enseguida a comentar. Uno de los comensales le dijo a Jesús: bienaventurado el que coma en el reino de Dios. Y Jesús le contestó: un hombre daba un gran banquete y convidó a mucha gente. A la hora del banquete mandó a su criado avisar a los convidados: venid, que ya está preparado. Pero todos a una empezaron a excusarse. El primero le dijo: he comprado un campo y necesito ir a verlo. Dispénsame, por favor. Otro le dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Dispénsame, por favor. Otro le dijo: me acabo de casar y por ello no puedo ir. El criado volvió a contárselo a su señor. Entonces el dueño de casa, indignado, dijo a su criado: sal aprisa a las plazas y a las calles de la ciudad y tráete aquí a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. El criado dijo: Señor, se ha hecho lo que mandaste y todavía queda sitio. Entonces el Señor dijo al criado: sal por los caminos y senderos e insísteles hasta que entren y se llene mi casa. Y os digo que ninguno de aquellos convidados probará mi banquete. Vemos cómo Jesús responde a esta reacción de aquel invitado, donde, repito, la mención de la resurrección de los justos le ha evocado, digamos, la imagen del banquete del reino de Dios, e imagina que todos querrán participar de ella. Y Jesús va a contestar a través de esta parábola diciendo: no todos van a estar dispuestos a querer participar de ese banquete que Dios ofrece, porque Dios lo ofrece, pero no todos van a responder. Todos son invitados, pero no todos querrán entrar en él. Y Jesús contesta con esta parábola que acabamos de escuchar, donde aparece como protagonista un hombre suficientemente rico hasta el punto de que es capaz de invitar a muchas personas a un banquete. En la tradición bíblica era normal, era usual comparar la salvación que Dios ofrece a los hombres a través de la imagen del banquete. Era una imagen muy sugerente y que la gente podía perfectamente, digamos, captar el sentido, el significado de lo que se quería decir a través de la misma. Y como en todo banquete, hay unos invitados a quienes se les envía, digamos, la notificación de dicha invitación. Cuando tú haces un banquete o haces una comida muy especial, avisas al que vas a invitar, para que sepa el otro que ha recibido una invitación por tu parte. Cuando llegaba ya la hora, es decir, se notificaba, digamos, a aquella persona que tú habías invitado el banquete al cual tú le invitabas. Y cuando, digamos, que ya estaba preparado, entonces tú enviabas a un criado a avisar que el banquete ya estaba listo. Entonces nos dice Jesús que el dueño manda al criado a que avise que ya está preparado. El que ha recibido la invitación previamente sabe que les va a ser notificada también, digamos, el momento del comienzo. Venid, que ya está preparado. Estos avisos, esta forma de actuar era normal, digamos, en aquellos banquetes que se realizaban, digamos, entre la gente pudiente de la sociedad.
entre los círculos altos de la misma, cuando se dirigían a personas de una clase social alta. Esta era, digamos, la forma común de actuar. En primer lugar se notificaba la invitación y cuando ya, digamos, el banquete ya estaba preparado, se le enviaba, digamos, un segundo aviso diciéndole que ya está preparado, vente ya, veniros ya. La parábola que acabamos de escuchar pone como ejemplo 3 casos concretos que manifiestan 3 actitudes por parte de los invitados. A los dos primeros invitados, o a los dos primeros que el evangelista pone como ejemplo de ese rechazo a la invitación dada, las 2 primeras personas son personas de un gran poder económico, porque cuando se les envía la notificación y cuando se les dice ya está preparado el banquete, veniros ya, dice uno que acaba de comprar un campo. Y el segundo que dice que acaba de comprar 5 yuntas de bueyes. El tercer invitado ni siquiera pide perdón. Para él, el hecho de haberse casado le parece ya excusa suficiente para no ir. Digamos, la parábola ejemplifica la actitud de los invitados en estos 3 casos concretos, los cuales, digamos, encuentran esa justificación para no ir al banquete. ¿Qué hace el dueño? El dueño se indigna al verse rechazada su invitación y manda al criado a buscar en las plazas y en las calles de la ciudad a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Está claro que la parábola que está contando Jesús tiene un sentido muy claro. El Señor del festín es imagen de Dios, que ha llamado a su reino, a su banquete, a todos. Pero resulta que hay mucha gente que ha rehusado la invitación. Y eso ha sido una constante a lo largo de la historia de la salvación, donde Dios ha ofrecido siempre y ofrece a todos la salvación, pero no todos responden a la misma. Y en tiempos de Jesús observamos también cómo hay muchas personas que aceptan la invitación, pero hay otros que la rechazan. Rechazan sabiendo lo que se les ofrece, pero no quieren participar de dicho banquete. Y ahí se incluyen los escribas, los fariseos, las autoridades religiosas del pueblo y muchos otros. Pero vemos cómo ante el rechazo a la invitación dada, el banquete ya está preparado. Que no quieran venir, no importa. El tiempo de la salvación ya ha llegado, la hora ha sonado. El siervo del amo, que es Jesús, saldrá a las plazas y a las calles de la ciudad y llamará a pobres, a lisiados, a cojos, a ciegos. Y los pobres y los pecadores, los publicanos y los sencillos, serán quienes van a disfrutar del banquete del reino de Dios. Hasta el punto de que todavía queda sitio. Cuando el criado vuelve a su señor y le dice, mira, todos aquellos que los has invitado en un momento posterior, todos estos han venido, se ha hecho lo que tú has mandado y todavía queda sitio. Y entonces el Señor le dice al criado, pues ahora sal por los caminos y senderos e insísteles hasta que entren y se llene mi casa. Y os digo que ninguno de aquellos convidados probará mi banquete. Es decir, que la invitación a que todos entren en el banquete ya está realizada. Y ahí hay lugar para todos. Y es necesario que se ocupe hasta el último sitio. Porque Dios llama a todos. Él no excluye a nadie del banquete, no excluye a nadie de la salvación. Es uno mismo el que se excluye al rechazar la invitación dada. Dios llama a todos, de manera que todos tienen la oportunidad de escogerlo a Él. Y eso es lo que Jesús también
va a encomendar después a sus discípulos, a la Iglesia, para que lleve y ofrezca la salvación a todos. Lo que no se puede saber es si después de haber rechazado la invitación, responderán de manera positiva a la llamada que todavía sigue vigente, porque Dios sigue insistiendo, sigue llamando, a pesar de la invitación que puede ser rechazada. Dios sigue llamando a la salvación a todos, y eso dependerá de ellos mismos, digamos, el que esa invitación sea acogida o no, va a depender de las personas. Después de este episodio, el evangelista expone unas enseñanzas que Jesús dirige a todo aquel que quiera seguirle. Él mismo está subrayando que una multitud caminaba con Jesús. Jesús se dirige a toda la gente que está a su alrededor. Si antes se ha subrayado esa gratuidad absoluta de la invitación de Dios, ahora Jesús quiere referirse a la respuesta que debe dar aquel que esté decidido a seguirle. Recordemos que en un texto anterior Jesús ya había puesto las condiciones para todo aquel que quería seguirle. Y ahora, profundizando en las condiciones que Jesús expone para todo aquel que esté dispuesto a seguirle, añade estas tres. Vamos a leer el texto de Jesús. Mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Hemos de reconocer que este es uno de los textos más duros del mensaje de Jesús. Porque posponer al propio padre y a la propia madre y a todos los demás miembros de la familia aparece o puede parecer tan contrario a esa ley del amor exigido por el Evangelio, que estas palabras pueden parecer desconcertantes. Sí que hemos de decir que estamos ante una manera semítica de expresarse. Podría traducirse esta expresión como amar menos. El cumplimiento de la voluntad de Dios está por encima del amor a los padres, a los hermanos y a los hijos. La familia de la que uno procede, como es el padre y la madre, la familia que uno ha creado, mujer e hijos, o el entorno familiar en el que uno vive, como son hermanos y hermanas, simboliza todo el mundo afectivo. Y Jesús está colocando por encima de todo este mundo tan importante de la persona, digamos, el Evangelio. De tal manera que cumplir la voluntad de Dios, seguirle a Él, está por encima de todo aquello que uno muchas veces coloca en su vida como lo primero, como es la propia familia. Y Jesús añade otro elemento, el más duro. Hay que posponerse incluso a sí mismo. La segunda exigencia que va a poner Jesús ya había sido formulada por él en otros momentos, tal como aparece en este Evangelio de Lucas que estamos siguiendo paso a paso. Pero ahora Jesús va a aclarar el sentido. Leemos la segunda exigencia. Quien no carga con su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Cargar con la cruz de cada día expresa la disposición de soportar las burlas, la deshonra, el odio y el desprecio de los demás por causa de Jesús. Lo dicho basta para desanimar a gran parte de los que le escuchaban. Y por si alguien todavía no era consciente de esa exigencia de Jesús, el mismo Jesús propone dos comparaciones que invitan a no tomar decisiones precipitadas con respecto a su seguimiento, igual que quien decida construir una torre
o el rey que piensa ir a la guerra. Vamos a leer el texto. Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran diciendo: este hombre empezó a construir y no pudo acabar. ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con 10.000 hombres podrá salir al paso del que lo ataca con 20.000? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Vemos cómo estas parábolas que expone Jesús tienen un sentido fundamental común, y es que para comprometerse siguiéndole a Él hay que valorar primero cuáles son las exigencias y luego calcular las posibilidades personales. De otra manera se corre el riesgo de la irrisión o del fracaso. Es mejor no emprender algo que no se pueda concluir. Es preferible no comenzar a no poder terminar. De tal manera que unirse a Jesús en su seguimiento es una tarea ardua que exige muchas renuncias. Pueden seguirse incluso tribulaciones y sufrimientos. Por tanto, antes de dar el paso adelante, es preciso hacer un balance y medir las fuerzas, a ver si uno es capaz. Por tanto, cuando Jesús ha profundizado en aquellas condiciones que Él ha expuesto para todo aquel que quiera seguirle, recordemos, seguirle a Él está por encima de, digamos, el cumplimiento de la voluntad de Dios, está por encima incluso del amor a los padres, a los hermanos y a los hijos, incluso por encima de uno mismo, y seguirle a Él aceptando todas las contrariedades y todas las adversidades que eso te va a llevar. Para seguirle a Él uno tiene que tener claro todas estas realidades. Y antes de dar el paso adelante es preciso, digamos, sopesar todos los pros y los contras. Antes de dar el paso, no sea cosa que no seas capaz de continuar y, digamos, la tarea se quede por realizar. A la renuncia a los grandes afectos, Jesús añade en tercer lugar, digamos, la otra condición, que es renunciar a los bienes materiales. Así pues, todo aquel de entre vosotros que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Estas palabras de Jesús son las mismas que le dijo a aquel joven rico: vende cuanto tienes, repártelo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo, y después sígueme. Aquel personaje no fue capaz de hacerlo. Jesús también va a exigir lo mismo. El mismo evangelista afirma, refiriéndose a Pedro, a Santiago y a Juan, que dejándolo todo lo siguieron. También haciendo referencia a Mateo, dice que dejándolo todo se levantó y lo siguió. Esta palabra de Jesús hay que comprenderla a la luz de otras palabras de Jesús, donde Él exige a sus discípulos un desprendimiento y una entrega total. Hay que renunciar siempre a la tentación de poner la confianza en los bienes materiales. Para todo aquel que quiera seguirle, esa renuncia es fundamental. Hemos de decir que estas exigencias propuestas por Jesús no han sido a lo largo del tiempo impedimento para que le siguieran. Al contrario, cuanto más difíciles eran las circunstancias, más eran los que querían seguirle. Aparentemente, estas dificultades podrían, digamos, haber producido el efecto contrario. Y sin embargo, vemos a lo largo de la historia cómo cuanto más complicado eran los tiempos y las circunstancias, más personas estaban dispuestas a seguirle a Jesús hasta el final.
Como escribió Tertuliano, un padre de la Iglesia que vivió entre los años 160 220 después de Cristo, él decía que la sangre de los mártires era semilla para nuevos cristianos. Porque lo que en realidad desanima de seguir a Jesús no son sus grandes exigencias, sino es la comodidad y la incongruencia de quien le estamos siguiendo. Eso todavía es, digamos, es lo que puede desanimar a seguirle. De hecho, lo que desanima no son los ideales altos que uno ofrece, sino, digamos, la incoherencia de aquellos que afirman seguirlos y no lo hacen. Eso también tenemos que tenerlo claro y decirlo claramente. Las exigencias anteriores que había propuesto Jesús iban dirigidas a todos, pero sobre todo a sus discípulos. Y esto es lo que ahora vamos a comentar, porque Jesús estas palabras las va a dirigir en concreto a los suyos. Y dice: la sal es buena, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve ni para el campo ni para el estercolero, se tira fuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Qué significan estas palabras de Jesús? Sabemos que en la antigüedad la sal era un bien precioso, tanto que ya no solamente se usaba para evitar que los alimentos se corrompieran o para dar, digamos, gusto, sabor a la comida, sino que incluso en la antigüedad era un bien tan precioso que se usaba en ocasiones para pagar el salario. De ahí viene la palabra salario. Todavía hoy, cuando se quiere elogiar a una persona porque es simpático, porque es agradable, se le dice que es salado, que es saleroso. Jesús, al decir a sus discípulos que son la sal de la tierra, les está haciendo un gran elogio. Pero lo hace para advertirles el peligro de que perdieran su sabor y que por lo tanto fueran tirados por tierra. El discípulo de Jesús, que ha dado ese gran paso adelante renunciando a todo lo que Jesús le ha pedido, puede perder su sabor porque ha sabido renunciar a muchas cosas, pero no lo ha hecho a sí mismo. Ese es, digamos, el consejo, digamos, que da Jesús, el peligro al que uno está expuesto. Puede ser que uno haya emprendido el camino de su seguimiento, pero digamos no lo haya hecho con la radicalidad que él está pidiendo, porque puedes haber dado pasos adelante, pero sin embargo el paso más importante no lo has hecho, que es renunciar a ti mismo. Has renunciado a ciertas cosas, pero no has renunciado a lo más esencial, que es a uno mismo. De ahí está diciendo Jesús: la sal es buena, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? Diré, en nuestro seguimiento a Jesús, todos nuestros compromisos por Él, nuestras decisiones en favor de Él, todas son buenas, pero hay unas que son más urgentes que otras. Yo puedo dar pasos siguiendo a Jesús, pero hay pasos y pasos, hay exigencias y exigencias, hay compromisos y compromisos. Hay unas exigencias que son más importantes que otras. Y es lo que Jesús está diciendo a los que le quieren seguirle. Quien me siga ha hecho algo muy importante, porque ha renunciado a muchas cosas, pero si no lo ha hecho a sí mismo, le ha faltado la más importante. Es lo que Jesús está diciéndole a sus discípulos. Durante el viaje a Jerusalén se va a cumplir, y eso es lo que estamos comentando en esta parte del Evangelio de Lucas, cómo Jesús va dirigiéndose a Jerusalén y en ese camino hacia Jerusalén va enseñando a los suyos las actitudes que ellos tienen que vivir si quieren ser fieles en su seguimiento. Un seguimiento que no solamente hacen sus discípulos, es un camino que el mismo Jesús está emprendiendo para llegar a la meta. Y en este viaje a Jerusalén se cumple una vez más la profecía de Simeón. Recuerden que cuando Jesús fue presentado en el templo a los 40 días de nacer,
El famoso Simeón, aquel anciano, le dijo a la Virgen: este será causa de que muchos en Israel caigan o se levanten. Será una bandera discutida. Y así es, y así se ve a lo largo del ministerio de Jesús, cómo ante su persona, cómo ante su mensaje, unos se levantan y otros caen. Y esto lo vamos a ver una vez más en los textos que vamos a ver a continuación. ¿Quiénes son aquellos que se levantan? Son aquellos que, como los publicanos y los pecadores, al escuchar el mensaje de Jesús, son llamados a la conversión y responden. Son aquellos que se levantan, que se ponen en camino, que se ponen en marcha, deseosos de una conversión a las que son llamados, a los que son invitados y que ellos responden. ¿Quiénes son los que se caen? Son aquellos que pensaban que habían llegado ya a la salvación y todavía no lo habían obtenido. ¿Por qué? Porque se creían justos, se creían santos, como eran los fariseos y los escribas. Y por esto el evangelista ahora va a presentar 3 parábolas que son muy conocidas y estimadas por todos, que son llamadas parábolas de la misericordia y que son respuesta a lo que Jesús mismo está observando, cómo aquellos que se consideran justos y santos son los que están más alejados de la salvación, porque no son capaces, en primer lugar, de reconocer el ofrecimiento que Dios les está haciendo y no son capaces de reconocer que Dios está llamando a los que aparentemente estaban lejos, como los pecadores, pero que están más cerca de la salvación que aquellos que creían que se sentían más cerca. Pero esto lo vamos a ver en el próximo programa, cuando leamos y comentemos las 3 parábolas de la misericordia que todos ustedes conocen, que son la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Si no has podido escuchar el programa completo o quieres escucharlo de nuevo, puedes acudir al podcast de Radio María y si quieres ponerte en contacto con nosotros, hacernos una pregunta o un comentario, puedes enviarnos un correo electrónico a quienguardamipalabra@radiomaria.es. Dentro de 15 días nos volvemos a encontrar. Un abrazo fraterno, unidos a Cristo y a María. Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar, que estoy a la puerta y llamo. Quien guarda mi palabra, con el Padre José Ribes. El corazón que te he dado es morada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado.